Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un espacio que hemos preparado con el corazón. Yo soy Margarita y nos embarcaremos en un viaje largo. Para empezar, a desmenuzar qué significa estar perdidas en la tanatología. Hola a todos, yo soy Fati y sí, Margarita. Hoy el programa es ambicioso. Queremos recorrer cada punto de este mapa que nos han compartido, desde las definiciones más técnicas hasta los sentimientos más desgarradores, porque al final la tanatología no es solo para el que se va, es para nosotros, los que nos quedamos intentando entender el porqué. ¿Sabes, Fati? Antes de entrar en la definición de tanatología, me gustaría que reflexionemos sobre nuestro título del podcast, Perdidas. Cuando alguien muere, lo primero que sentimos es desorientación. Es como si el GPS de nuestra vida se apagara de repente. Es verdad, y por eso hoy queremos que estas 2 horas sirvan de brújula. Vamos a hablar de la conciencia de la muerte, de los mitos, de la ciencia y de los vínculos afectivos se transforman. Así que pónganse cómodos, prepárense un café porque vamos a profundizar como nunca. Empecemos por lo que nos dice la teoría, pero llevémoslo a la vida. La tanatología se define formalmente como el estudio de la muerte y el morir, pero me gusta más la definición que dice que es el estudio de la vida que incluye a la muerte. Fati, ¿tú cómo explicarías esto a alguien que no tiene pavor al tema? Yo diría que es aprender a cerrar círculos, pero fíjate, que el primer gran obstáculo es el temor a la muerte. Eh, en lo que estamos siguiendo, este es un punto central. El hombre es el único animal que sabe que va a morir y esto crea una angustia existencial. Exacto. Y desde esa angustia, pues nacen mitos. Hablemos de ellos. Uno de los mitos más grandes es que hablar de la muerte es mala suerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No digas eso. No llames a la desgracia. Demasiadas veces. Y este mito lo que hace es que con el proceso del morir realmente llega, estamos totalmente desarmados. No tenemos lenguaje y no tenemos herramientas. Y bueno, te voy a hablar de un ejemplo que estuve encontrando mientras leía en foros de internet. El caso es de la familia Martínez. Recuerdo una familia que no quería usar ni la palabra cáncer ni muerte frente a su abuelo. Él quería dejar sus papeles en orden, quería decirles cuánto los amaba, pero la familia le cortaba la conversación diciendo, vas a estar bien, no pienses en eso. Este mito del optimismo tóxico hizo que el abuelo muriera en una soledad emocional tremenda, aunque estaba rodeado de gente. Ese es el punto exacto donde el hombre ante la muerte se siente pequeño. Si no tenemos una conciencia de la muerte sana, no podremos mm, un final de la historia. La tanatología busca ese final y busca que sea parte de la narrativa de la vida, no un error del sistema. Es que Margarita, si lo piensas bien, el miedo no es a la muerte en sí, sino al olvido, al romper los vínculos afectivos. Más o menos como la película de Coco, no sé si la has visto. Por eso definir la tanatología como un acompañamiento integral es tan vital. Ayudamos a que la persona no solo muera físicamente bien, sino que muera en paz con su historia. Ahora entraremos en algo más profundo, la fenomenología de la muerte. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando morimos? No solo biológicamente, sino socialmente, pues existen los niveles de muerte. Está la muerte, por ejemplo, biológica. Claro que también es como, por ejemplo, la muerte social. Ese punto es fascinante. La muerte social ocurre cuando dejamos de visitar al enfermo. Cuando ahí empezamos a hablar de él en pasado, aunque siga ahí. Es una forma de abandono y aquí la ciencia tiene mucho que decir. Exacto. La ciencia ha avanzado tanto que ha cambiado nuestro lenguaje. Antes la muerte era cuando el corazón dejaba de latir y ya hasta ahí. Pero ahora, con los ventiladores y la tecnología,
La ciencia puede prolongar la vida, por así decirlo, biológica, casi indefinidamente. Pero, ¿tú crees, Fati, que realmente eso sea vida? Ahí es donde entramos en conflicto. El lenguaje médico nos habla de mantener las funciones, pero en cambio la tanatología nos pregunta por la calidad de la existencia. Tengo otro ejemplo que igual estuve buscando en internet y así. Es el dilema de Clara. Te voy a explicar más o menos. Clara tenía a su madre en estado vegetativo persistente. La ciencia le decía que podía durar así 10 años o más, pero Clara decía, mi madre ya no está aquí, su esencia ya se fue. Ella está viviendo un duelo en la vida. El lenguaje científico chocaba con su realidad emocional. ¡Wow! ¡Qué caso tan interesante! Vemos cómo se entrelazan los vínculos afectivos con la ética. La ciencia nos ayuda y nos da el cómo sobrevivir, pero la tanatología nos debe dar el para qué. Si no hay conciencia de la finalidad, nos convertimos en esclavos de máquinas. Y eso nos va a llevar en el siguiente bloque a hablar de la ortonacia, que es un tema que genera bastante controversia, pero es fundamental para entender la muerte digna. Pero antes, Margarita, hagamos una pausa para para quienes nos escuchan, respiren estos conceptos. La muerte no es el final, es el espejo donde se refleja cómo hemos amado. Y bueno, regresamos. Antes de la pausa, Margarita, recuerdo que mencionaste una palabra que a mucha gente le suena un trabalenguas, pero que es el corazón de la paz en el hospital. ¿La ortotanasia? Así es. Es vital que quienes nos escuchan no lo confundan con la eutanasia. La eutanasia busca adelantar, por así decirlo, el fin, mientras que la ortanasia, en cambio, es el derecho a morir a tiempo, sin que la ciencia se convierta en una tortura. Es dejar la muerte natural ocurra con dignidad y pues con el control del dolor, pero sin conectar a la persona a máquinas que no van a curarla. Es que ahí el lenguaje es engañoso, ¿no crees? A veces los médicos dicen, vamos a hacer todo lo posible. Y o sea, para una familia eso significa, lo vamos a salvar. Cuando en realidad el médico se refiere a lo vamos a mantener respirando médicamente. Exacto. Esa falta de la claridad es la que rompe con la conciencia de la muerte. Pues a veces los doctores no nos dicen las cosas como son. Por ejemplo, recuerdo a alguien que se llamaba Roberto. Él tenía 90 años. Sus órganos pues ya estaban fallando pues por la edad, pero los doctores ofrecían una cirugía de alto riesgo que lo dejaría meses en terapia intensiva. Sus hijos estaban divididos. Unos decían, hay que luchar. Y otros hay que decían como de, no, ya hay que dejar descansar pues a mi papá. ¿Y ahí qué pasó con el tanatólogo? El tanatólogo les preguntó qué querría Roberto. Él querría pasar sus últimos días entre tubos en casa o en su casa escuchando música. Al final eligieron la hortatanancia. Roberto murió en su cama rodeado de sus nietos. Fue una muerte natural y consciente. Se respetó su historia, no solo su biología. Me encanta eso de respetar la historia, porque en sí no hay esa conciencia. El vínculo afectivo se llena de trauma. Los que se quedan terminan con una imagen del ser que ha ido sufriendo y eso dificulta mucho el duelo posterior. Pero Fati, no siempre tenemos el lujo de elegir la hortantanancia o de prepararnos, por así decirlo. Tu lista de temas menciona algo estrechamente, la muerte accidental y la muerte violenta. Ese es el tema más difícil, Margarita. Aquí no hay despedida, no hay un último adiós, es una ruptura violenta del vínculo afectivo. En un segundo la persona está y al siguiente ya no. Mm, ¿Cómo entra la tanatología en un escenario así de sangriento o repentino? Pues mira, Fati,
entra con un soporte de crisis. Por ejemplo, en la muerte violenta, el duelo de muerte no empieza con tristeza, sino que empieza con el shock, con lo impactante y muchas veces con rabia inmensa. El sobreviviente se siente que le robaron una parte de sí mismo. Te voy a contar un caso. Em, Luciana tenía un hijo y pues su hijo murió en un asalto, pues fue una muerte violenta. Ella no podía ni llorar, solo sentía odio y una culpa pues muy paralizante por haberlo dejado salir esa noche. Eso es lo que llamamos pérdida anticipada de la paz, ¿verdad? Sí, y además se activan otros tipos de pérdida. Luciana no solo perdió al hijo, perdió su confianza en la justicia, perdió su fe, perdió su sentido de seguridad. Imagínate cuántas pérdidas tuvo. En la tanatología entrelazamos estos hilos. Hay que sanar la herida del evento violento antes de poder empezar a extrañar a la persona. Es muy importante lo que dices, porque la gente espera que el duelo sea lineal, pero una muerte accidental, el cerebro tarda demasiado en procesar la realidad. Es como si el alma fuera más lenta que los hechos. Los vínculos afectivos se quedan buscando al otro en el lugar donde lo vieron por última vez. Por eso, enfrentar este tipo de finales requiere que validemos que no hay tiempo límite, pues no puedes decirle a alguien que perdió a un ser querido de una forma violenta. Échale ganas. Es una falta de respeto a la magnitud de su gran tragedia. Aquí el acompañamiento es simplemente estar en silencio, sosteniendo el dolor. Wow, Margarita, qué importante es diferenciar esto. La muerte esperada te permite ir soltando hilos. La muerte violenta te corta la cuerda de golpe. Pero en ambos casos, el amor es el que dicta la profundidad del vacío. Y bueno, Fati, nos quedamos en un lugar difícil, el impacto de la muerte violenta. Pero ahora quiero que hablemos de lo que viene después del ruido de la tragedia o del hospital que se apaga, los sentimientos de pérdida. Es ese silencio que aturde, Margarita. Es cuando la casa se queda vacía y te das cuenta de que el vínculo afectivo eres un vínculo con la ausencia. Mucha gente nos pregunta, ¿es normal sentir que me estoy volviendo loca? Completamente normal. Los sentimientos de pérdida son caóticos. Un día sientes una tristeza infinita y al otro una apatía total. Y es totalmente válido. Aquí hay que recordar que existen diferentes tipos de pérdida. No solo perdemos personas. Mira, mm, te voy a contar un caso de una niña. Mariana no perdió a nadie por muerte, sino que su esposo con el tiempo desarrolló Alzheimer. Fue una pérdida de identidad total del otro. Ella decía, mi esposo está frente a mí, pero su mirada ya no me conoce. Pues es una pérdida ambigua, ¿verdad? Exacto. Es un duelo donde la persona está físicamente, pero no psicológicamente. Mariana tuvo que trabajar sus vínculos afectivos desde cero. Tuvo que aprender a amar a un desconocido. Ese tipo de pérdida es igual de válida y dolorosa que un fallecimiento. Es que el dolor no se puede medir. A veces minimizamos nuestras pérdidas. Bueno, al menos no se murió. Pero la tanatología nos enseña que cualquier tipo de pérdida que rompa tu equilibrio merece un duelo. La pérdida de un trabajo, de la salud o de una mascota son hilos que se sueltan y que dejan pérdidas. Y bueno, llegamos al punto en que todos buscan enfrentar el duelo para llegar a la recuperación. Fati, tú y yo sabemos que la palabra recuperación tiene truco. Vaya que sí. Recuperarse no es volver a ser la misma de antes del 2022 de diciembre o la fecha de la tragedia. Recuperarse es integrarse en la cicatriz. Y bueno, yo también traje un ejemplo. Bueno, es un caso real, discúlpame. El caso de Jorge. Jorge perdió a su hija en un accidente hace 5 años. Él vino a consulta porque se sentía culpable por ser feliz de nuevo.
Decía, si río en una fiesta, ¿estoy olvidando a mi hija? ¿Y qué le dijimos a Jorge? Que la recuperación es honrar la vida de los que se fueron viviendo la propia. Jorge entendió que su hija no querría ser recordada con un altar de lágrimas perpetuas, sino con el amor que él ahora le da a sus otros hijos. Eso es lo que la tanatología busca al final, la trascendencia. Al principio del podcast dimos una definición técnica, pero quiero dar la definición humana. Pues mira, tanatología es el arte de encontrar sentido cuando todo parece haberlo perdido. Hemos recorrido todo este tema, desde el temor a la muerte y los mitos, pasando por la frialdad de la ciencia y el tramo de lo occidental, hasta este momento de paz. Si te sientes perdida en la tanatología, recuerda, perderse es necesario para cuestionar quiénes somos sin el otro. No te apresures, el duelo tiene reloj, tiene procesos. Gracias, Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en sus corazones durante estas horas. Esperamos que este diálogo sea esa mano que necesitaban para sostener hoy. soy Margarita y me despido recordándoles que la muerte es solo el horizonte y el horizonte no es más que el límite de nuestra vista. Y yo soy Fati. Nos vemos o escuchamos en el próximo encuentro con la vida. Hasta pronto.